Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas ustedes en este precioso día? Muy bendecidas. Bendecidas con toda bendición. Gloria al Señor. Nos da un gusto, un placer estar en esta casita una semanita más para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es para nosotros un privilegio, ¿verdad?, poder estar acá compartiendo la palabra de gracia, el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. En esa verdad, bendecidos, es donde nos edificamos, ¿verdad? En esa verdad maravillosa donde nos edificamos. Nos rehusamos a usar otra fuente de información que no sea la revelación de Jesucristo al apóstol Pablo. Nos rehusamos a aceptar malas interpretaciones doctrinales, inventos de hombres, jerarquías dentro de la iglesia que no existen. Existen los maestros evangelistas, ¿verdad? Los pastores, obispos, ancianos, y a esos son los que reconocemos. Sí, son hallados irreprensibles, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Irreprensibles. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor, le damos muchas gracias al Señor por la bendición de poder estar acá. Le damos la bienvenida también y les mandamos un saludo a todas aquellas personas que nos escuchan eventualmente en nuestro canal de YouTube. Gracias por visitarnos, gracias por las preguntas, gracias por escuchar nuestros estudios. También le mandamos un saludo a los pastores, maestros, evangelistas que nos escuchan, que nos sintonizan en Facebook cuando anunciamos los estudios bíblicos que compartimos de manera diaria, bendecido. Nuestro propósito es solamente que las personas puedan escuchar el Evangelio, que puedan escuchar la palabra, que puedan ser edificados sobre un fundamento específico. Y ese fundamento es el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendecidas, la clase de esta tarde es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Ya todos los estudios de nosotros, bendecidos, son un repaso, ¿no? Es un alimento constante, es un alimento nutritivo, es un alimento sano, es una sana doctrina. Y este es un alimento que hay que constantemente comérselo. Hay que alimentarse de él, hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con alegría, porque es la verdad de Dios, ¿correcto? Es la verdad de Dios. Entonces el tema es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. Vamos a desglosar, vamos a entender, vamos a coger bastantes notas hoy. Así que les voy a pedir que vayamos a Romanos 4:1, por favor. Y él está muy interesado en eso. Romanos capítulo 4, verso 1. Romanos 4:1 dice, y vamos a comenzar a desglosar, a entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Esa palabra halló es obtuvo, obtener. ¿Qué pues diremos que halló, que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Esa es una pregunta, ¿correcto? La respuesta es nada. ¿Qué pues halló, que obtuvo Abraham, nuestro padre, según la carne? Nada. En cuanto a justificación se refiere. ¿Qué halló, qué obtuvo? Nada. Según la carne, nada.
Dice, porque si Abraham fue justificado, esa palabra significa declarado recto, justo, inocente. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pon ahí en tus notas o en tu Biblia, de la carne. Creo que no nos equivocamos al hacer eso, ¿verdad? Porque en el verso 1 dice, ¿qué obtuvo? ¿Qué halló? ¿Según qué? La carne. Entonces aquí dice, porque si Abraham fue justificado, declarado recto, justo, inocente, por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse. Esa palabra gloriarse es jactarse. Tiene de qué gloriarse o de qué jactarse. Pero ¿qué dice el verso 27 de Romanos 3, bendecido? Romanos 3. Ajá. En Romanos 3, 27. ¿Queda qué? ¿Por cuál ley? De las obras. De la carne, ¿correcto? De la carne. No, sino por la ley de la fe. Entonces, la ley de la fe cancela la jactancia, Sí, Señor. cancela el gloriarse. Gloriarse en la carne, por las obras de la carne. Entonces, la ley de la fe cancela eso. La ley de la fe, bendecidos, una vez nosotros entendemos y conocemos esta ley, nos debe de impedir el gloriarnos Sí, Señor. o el jactarnos delante de Dios para ser justificados por medio de obras de la carne, obras muertas. Esto va a quedar claro hoy, bendecido. Más, ¿no? Porque ya ha estado bastante claro. Ahora, esa frase donde dice acá, porque si Abraham fue justificado por las obras, el original dice procedente de obras, también dice dependiendo de obras. Eso es lo que dice el original, bendecido. Entonces leemos, porque si Abraham fue justificado, declarado recto, justo, inocente, por las obras, o dependiendo de las obras, o procedente de las obras de la carne, tiene de qué gloriarse o jactarse, mas no delante de Dios. Esa frase, mas no delante de Dios, el original dice, en dirección hacia Dios o para acercarnos a Dios. Entonces vamos a usar para acercarnos a Dios. Para acercarnos a Dios. Entonces lo vamos a leer así. Porque si Abraham fue justificado o declarado recto, justo o inocente por las obras o dependiendo de las obras de la carne, tiene de qué gloriarse o jactarse, mas no para acercarse a Dios. Esa es la manera correcta de leerlo. Quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que Abraham no obtuvo, no halló nada en cuanto a justificación se refiere para acercarse a Dios por medio de las obras de la carne. Eso es lo que está diciendo. Y es lógico, porque desde el 3:20 en adelante, él establece la justificación por medio de la fe. Y pone como ejemplo a quién? A Abraham. Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó, confió también significa esa palabra, y confió a Abraham a Dios, y le fue contado por justicia.
Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas. La fe nos imparte justicia. La fe nos imparte justicia. Lee por favor Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas, la justicia, digo, de Dios por fe de Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Quiere decir que la fe nos imparte la justicia de Dios por medio del creer. Quiere decir que por medio de la fe entonces sí somos declarados rectos, justos e inocentes delante de Dios. Verso 4. Antes de eso pon en tus notas fe o confiar. Te voy a dar el significado. Fe o confiar en Cristo nuestro bienestar espiritual. Eso es lo que significa. Fe o confiar es poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo para nuestro bienestar espiritual. Eso es lo que es la fe. Fe o confianza es poner nuestra fe o confianza en Cristo para nuestro bienestar espiritual. Esa es la traducción de fe, bendecidos. Ahí tú le puedes añadir de manera exclusiva, de manera total, de manera ciega, de manera certeza, convicción, lo que tú quieras. La palabra que más te guste puedes ponérsela ahí, porque eso es lo que significa la fe. Confiar totalmente en Cristo Jesús, nuestro bienestar espiritual. Al hacer eso, recibimos justicia, que significa ser declarados rectos, justos e inocentes. Verso 4. Empero, sin embargo, al que obra, pon en tu Biblia por favor, en la carne, al que obra en la carne, donde dice empero al que obra, pon ahí en la carne, en algún ladito. Al que obra en la carne, no es imputado el galardón por gracia. Esa palabra galardón significa sueldo. Galardón es un sueldo. No es imputado el galardón o el sueldo por gracia, sino por deuda. Al que obra no se le cuenta el sueldo como gracia o bondad inmerecida, sino como una deuda. Pon en tus notas, por favor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí es que ese galardón o ese sueldo no puede ser la justicia dada por Dios. Ese galardón o ese sueldo no puede ser la justicia dada por Dios. Puede ser otra cosa, pero no eso. Quiere decir que ese sueldo o galardón no puede ser la justicia dada por Dios. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:20 leímos que es por fe. Quiere decir que ese sueldo o galardón no puede ser la justicia dada por Dios. Porque dicen, pero el que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. ¿Correcto? Quiere decir que esa obra que esa persona hizo, el sueldo es por la obra, ¿correcto? Pero esa recompensa no puede ser de ninguna manera la justificación delante de Dios. ¿Por qué? Romanos 3:20 dice, mira, vamos a leer Romanos 3:20 ahí al ladito. Dice, por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si tenemos ley, mandamientos,
obras, etcétera, le damos vida ¿a qué? Al pecado. Y aquí lo que tenemos que quitar de lado es precisamente el pecado. Ve a Gálatas 2:16, por favor. No pierdas ahí Romanos. Vamos a regresar a Romanos. Gálatas 2:16. Ahora, estas obras puede ser la ley, puede ser cualquier otra cosa que el hombre se invente, ¿correcto? Es que las buenas obras, estamos llamados a buenas obras. Buenas obras es ayudar al prójimo, 100%. Buenas obras es amar a la iglesia de Cristo, 100%. Buenas obras es mostrar el amor de Cristo a través de nosotros, 100%. ¿Nos da eso a la salvación? Claro que no. Pero ese es el resultado de conocer su gracia y de vivir agradecidos. Porque lo que nos cambia es la gracia. El entendimiento de que cómo no vamos a perdonar si fuimos perdonados. Cómo no vamos a ser pacientes si Dios es paciente con nosotros. Cómo no vamos a mostrar mansedumbre si Dios ha mostrado mansedumbre con nosotros. Cómo no vamos a mostrar misericordia si Dios lo ha hecho con nosotros. O sea, el porqué de las buenas obras que vivimos y hacemos es lo que cambia todo. Estamos en YouTube y ahí cualquiera escucha tu mensaje. Claro. Bendecido. Gálatas 2:16 dije, ¿no? Sí. Sí. Ok. Gálatas 2:16, haciendo referencia a donde dice, empero al que obra no es imputado el galardón por gracia, sino por deuda. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por fe de Cristo. No le vimos, bendecido, no lo sentimos, no tuvimos una experiencia personal, no, hemos creído en Cristo. ¿Cómo crees? Por medio de la predicación del Evangelio. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia o ser declarado recto, justo o inocente, entonces Cristo murió ¿qué? En vano. No había necesidad entonces de la muerte de Cristo si la justicia es por medio de las obras. Si ese salario, si ese galardón equivale a recibir el sueldo de la justicia de Dios, no hacía falta Cristo entonces. No hacía falta Cristo. Regresemos a Romanos 4, por favor. Romanos 4:4. Entonces lo voy a volver a leer, bendecido. Empero al que obra no es imputado el galardón por gracia. Al que obra no se le cuenta el sueldo como gracia o bondad inmerecida, sino como una deuda, como un pago. Quiere decir que ese sueldo o galardón no puede ser la justicia dada por Dios, por lo que testifica Romanos 3:20, Gálatas 2:16 y el verso 21, que la justicia es por medio de la fe en Jesucristo. Verso 5. Mas al que no obra, pon ahí en tu Biblia, por la carne. Voy a insistir en eso, bendecido. El 5, ¿no? Sí, mas al que no obra por la carne, si no cree, en otras palabras, pone toda su confianza de sus beneficios espirituales en Cristo Jesús, ¿correcto? Eso es lo que es la fe, eso fue lo que dijimos. Mas el que no obra, porque ya entendió que no puedes recibir un salario con la justicia de Dios, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada, ¿por qué? Por justicia. Por favor, empata el verso 5 con el verso 26 de Romanos 3. Y los vamos a leer juntos ahora. Romanos 4:5 lo vas a empatar con Romanos 3:26.
Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío. Romanos 3:26 dice, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador de aquel que tiene fe en Jesús. ¿Más claro, bendecidos? Sí, Señor. Más claro no puede ser. Si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es imputada por justicia. Entonces la justificación es por medio de la fe. Wow. Fe igual a justicia de Dios. Sí, Señor. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios es lo que te ha hecho inocente, justo, considerado sin mancha y sin arruga, bendecido. Eso es lo que somos nosotros. Porque no podemos tener ni mancha ni arruga. De lo contrario, entonces, ¿qué tuviera que suceder si todavía somos considerados con mancha y arruga? Estaríamos tibios. Doctrinalmente hablando, Crecer. necesitaríamos otro sacrificio. Ay, no. Si nosotros todavía estamos con mancha y con arruga, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, por lo tanto, hace falta otro sacrificio. Por eso es que no podemos estar sin mancha y sin arruga, no por tus obras ni por tus esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Amén, santo. Y ahí es donde vienen las buenas obras, bendecidas. Gracias. Entonces, de este conocimiento, entender que, espérate, es tan enfático el Evangelio, en el sentido de la perfección del creyente, que si no estuviésemos perfectos, hace falta otro sacrificio. Que no. Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto, lo suficiente para nosotros ser hechos sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin cosas semejantes. Estamos santificados en Cristo, estamos justificados en Cristo. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Él fue perfecto. Entonces, eso es conocer a Jesús. Creer que estamos donde Él está. Lo que yo te acabo de decir es conocer a Jesús. Sí, Señor. Y lo que Él hizo y su obra. ¿Cómo, hermano? Usted oró mucho entonces, no, mira. Leí. Mi alimento espiritual. Hermano, mucha lectura y poco. No, pero es que este es el alimento espiritual para tu hombre interior, creado y resucitado por Cristo. Dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es imputada por justicia. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La versión original, bendecidos, en el verso 7 dice, afortunados quienes fueron dejadas ir las obligaciones de la ley y quienes fueron cubiertos los pecados. Eso es lo que dice el original. El original en ese verso menciona la ley. Afortunados quienes fueron dejadas ir las violaciones de la ley y quienes fueron encubiertos los pecados. Afortunados. Verso 8. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará de pecado. ¿Por qué no le imputa de pecado? Porque ese pecado cayó ¿sobre quién? Sobre Cristo. Mira lo que dice el verso 25 del capítulo 3, verso 25 allá al ladito. Y empátalo con el 8, por favor. ¿Del 4? ¿O con el mismo? Ajá, del 4. Dice el 4, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará de pecado. ¿Por qué? Porque el 24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. ¿Quién nos ha hecho bienaventurados? Cristo.
por su muerte, por su resurrección, por su vida, por vencer la muerte, bendecidos. Y ese es el evangelio que tenemos que predicar. Este es el mensaje que tenemos que propagar. En vez de ser motivadores. Hay gente que se han vuelto motivadores del púlpito. Sí. Y no tienen doctrina. Leen un verso bíblico, lo relacionan de alguna manera con que el ser humano no tiene trabajo, las cosas están difíciles. Eso es lo que hacen. Esta es doctrina, bendecido. Y la iglesia se alimenta con la sana doctrina del evangelio. Vamos al verso 15, por favor, del capítulo 4 de Romanos, verso 15. Y esta es la conclusión, mira. Pues por fe para que sea por gracia. Ese es el título del estudio. Verso 15, ¿correcto? ¿Estamos ahí? Amén. Por cuanto la ley obra ¿qué? Mira, No gracia, no mansedumbre, no paciencia. Esa es la ley. La ley obra ira. ¿Por qué? Porque en la ley tienes que trabajar de una manera para tú solo, por tus méritos, ganarte ¿qué cosa? El sueldo. Ya no es por gracia. Ya no es por gracia. ¿Cómo vas a vivir sin ira si es por una obra, un esfuerzo, y tienes que hacerlo mejor que cualquiera, tienes que pasarle por encima a quien sea, porque te van a dar un sueldo, Te van a pagar. un galardón? Entonces ya tu mente, cuando estás en gracia, bendecido, ya tu mente cambia totalmente. Cuando entiendes lo que Jesucristo hizo por nosotros. En Gálatas dice, os devoráis entre ustedes. Sí. ¿Por qué? Porque Gálatas estaba cayendo en el judaísmo, ¿no? Dice, por cuanto la ley obra ira. Miren el verso 5 del capítulo 7 de Romanos. No pierdas ahí Romanos, que vamos a regresar ahí. Capítulo 7, verso 5. Porque cuando estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley, ¿qué hacían? Obraban en nuestros miembros, fructificando ¿para qué? ¿Qué produce? Ira, muerte, mala conciencia, condenación. Visión. ¿Qué produce la gracia? Mansedumbre, paciencia, gozo, paz, benignidad, bondad, fe. Dice, delante de todas estas cosas no hay ley. Regresa a Romanos 4, 15. Qué tremendo, bendecido. Por cuanto la ley obra ira. Porque donde no hay ley, ahí tampoco hay ¿qué? Transgresión. Transgresión. No está violando ninguna ley. Ya Dios no se pone bravo contigo si no estás bajo la ley. Si tú renuncias a la ley, a las obras, a la justificación por medio de las obras de tu carne, que era el asunto y el ejemplo de Pablo con Abraham, sino que vives por la fe, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no hay ira, no hay transgresión, no hay condenación, no hay nada de eso, bendecido. Entonces invitamos a nuestros bendecidos que nos escuchan que analicen todos estos textos bíblicos y que los entiendan junto con nosotros. Verso 16, por tanto es por fe, porque la fe ya no hay ira, porque en la fe ya no hay transgresión, para que sea por gracia, a fin o con el objetivo de que la promesa sea firme a toda la simiente. ¿Cuál promesa? La que el Dios le dio a Abraham. No solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, por Padre de muchas naciones te he puesto delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que no son. Eso aplica a Dios, bendecido, eso no aplica a nosotros, ¿ok? Nosotros no tenemos el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso lo está diciendo en el contexto de la condición de Abraham, física. Y Dios le continuaba prometiendo un hijo. Entonces era Dios el que estaba llamando las cosas que no son como si fuesen. Exacto. Porque Abraham no podía tener un hijo físicamente.
Pero el que hablaba de esa manera era Dios. Pero tú y yo, te doy mala noticia, no tenemos ese poder. No tenemos ese poder. Dice el 18, el cual creyó en esperanza contra esperanza. Ese sí es nuestro deber, creerle a Dios. Eso fue lo que hizo Abraham, el cual creyó en esperanza contra esperanza o sobre esperanza para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le fue dicho antes, así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, pero sin embargo Dios seguía diciendo las cosas que no son como si fuesen. El 20, tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad. Esa era la desobediencia del pueblo de Israel, ¿correcto? Fue la incredulidad, lo leímos en Hebreos. Antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios, y enteramente persuadido o convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia. No fue escrito solamente por causa de él, y no fue escrito solamente por falta de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros delitos. Para ahora ser ¿qué? Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. Esto está claro, bendecido. 18 hasta el 25. La salvación, la justificación del creyente es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otra. Como acabamos de leer en el verso 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Esa es la conclusión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también concluye en Romanos 3:28, así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Y en el capítulo 4, verso 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe, no por las obras, en esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es el llamado en esta preciosa tarde, en este precioso día, bendecidos? Que todos nuestros bendecidos, nuestros hermanos que nos escuchan, que se rindan a la gracia, bendecidos. Sí, Señor. Que sigan el consejo del Señor cuando dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. ¿De qué? De una mala conciencia, de obras, despierdo la salvación, hermano, no sé si el diablo me lleva hoy, si me muero, si viene el Señor, no sé para dónde voy. Cansados de obrar, bendecidos. Así viven los cristianos, hijos de Dios, llamados desde antes de la fundación del mundo para escuchar este evangelio, y siguen en obras muertas, obras que no producen vida. Cuando es claro que no nos estamos inventando nada. Aquí dice que la salvación es por la fe, para que sea por gracia. O la salvación es por la gracia por medio de la fe. Aquí está escrito. Amén, bendecidas. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite aclarar con mucho gusto? Para los bendecidos que nos escuchan, nos pueden escribir a salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com. Cualquier pregunta doctrinal, por favor, me pueden escribir a ese correo electrónico y con mucho gusto les contestaré cualquier duda.